Patricio Escobar, director junto a Damián Finbar de la parte 2 y la parte 1 de La crisis causó 2 nuevas muertes a 23 años de la masacre de Darío Santillán y Maximiliano Contecchi. Y bueno, nada mejor que en Avellaneda, me parece, como honrar la memoria de ellos. Y bueno, hay que ver qué pasó, que en su momento teníamos una derecha peronista a cargo de Duhalde. ¿Qué pasó cuando pasó con esta masacre? Y a 23 años la historia se repite como farsa o como tragedia, como vos quieras decirlo. Se repite con un gobierno elegido democráticamente por el pueblo. A ver qué nos pasó y bueno, hacer un análisis. Me parece buenísimo la lectura del caso y cómo nos interpela desde la parte del poder político, esos políticos que estuvieron, qué dicen, qué opinan, y también las organizaciones sociales y también cómo está el presente de hoy en día. Así que me parece fantástico el análisis, cómo hicieron, y bueno, ojalá que cosechen muchos espectadores, Patricio. Ojalá, sí. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, como decís vos, sí, la idea era principalmente ver cómo podíamos hacer una película, una segunda parte, en base a lo que pasó hace 23 años atrás y trayéndolo acá ahora al presente. Y yo espero que sea una película que sirva para el futuro. Yo creo que va a ser una película que para la militancia joven puede servir también, para ver un poco qué pasó en la historia y cómo se trató siempre el tema de las represiones, ¿no? Sobre todo. Así que nada, fue una película que yo no la tenía pensado hacer, la segunda parte, pero bueno, cuando se cumplieron los 20 años, los compañeros del MTD nos propusieron si teníamos la posibilidad de hacer entrevistas con los responsables políticos, porque ellos siguen todavía, ¿no? Sobre todo el papá de Darío, Alberto Santillán, sigue pidiendo justicia. Porque la causa no está cerrada. La causa no está cerrada, se cerró en un momento, el juez Lijo la cerró en su momento, después cambió de fiscal y por medio de las presiones que se hizo a través de las familiares y los compañeros, etcétera, se logró reabrir la causa y ahora se mantiene abierta. Por eso cada tanto los familiares llevan algún que otro testimonio para aportar a la causa. Así que fueron varios, en estos años fueron varios, que bueno, Zamora, fuimos nosotros porque hicimos una entrevista con Duhalde, Norita, Oscar Laborde también fue, fueron muchos a poner su conocimiento de lo que había pasado, ¿no? Y todo para que, si bien están presos los responsables que apretaron el gatillo, como Franchotti y Acosta, no están presos los responsables políticos. Claro, quien dio la orden, o sea, y bueno, ahí está el tema. Y bueno, a partir de ahí nosotros dijimos, bueno, vamos a probar a ver si algún responsable político nos da bolilla, y sí, nos dieron bolilla varios, Felipe Solá, Tanasov, Maskin, todos políticos de aquella época, ¿no? Que eran importantes políticos del Ejecutivo. Yo escucho tus palabras y recuerdo las imágenes y digo, qué manera de hacerse los pelotas, sí, de tirar la pelota, bueno, en el caso de Duhalde, ¿no es cierto? Una cara de piedra, pero a confesión arreglo de prueba, confesión de parte, como dice el dicho, una cosa así. Sí, yo creo que se autoincriminan en la película, en la segunda parte lo van a ver, cuando vayan a ver la película, yo creo que se te van autoincriminando. Felipe Solá da nombres, cosa que no esperábamos, pero da nombres, así que no lo voy a decir hasta que vayan a ver la película. Pero nos sorprendió bastante eso, ¿no? De cómo se autoincriminaban cada uno. En el caso, bueno, obviamente Duhalde haciéndose el boludo. Felipe Solá es el máximo, ¿no? El máximo, sí. Creo que es el máximo. El otro ya sabés por dónde va y por dónde piensa, sí, con su ideología, está claro. Pero entonces, Felipe lo tiene como leitmotiv, el hacerse el voto, el boludo siempre. Hacerse, y salió el más indemne de todos, claro, políticamente. Claro, exactamente, porque después siguió, muchos, por las presiones que se hizo, no por la justicia, sino por todo lo que se hizo con los compañeros, se logró, digamos, a cierta forma, una justicia popular, digamos, ¿no? De orden público, que Duhalde ya no participó más demasiado en política, ¿no? Después lo de Kirchner, bueno, Atanasov, Maskin, todo eso que estoy contando ahora, que en aquel momento eran figuritas repetidas, desaparecieron. Y el único que quedó más o menos ahí fue Felipe Solá, que bueno, le ganó una elección a Kirchner con Macri, ¿no? Sí, una de medio término, ¿no? Una de medio término, sí. O sea, se mantuvo ahí dentro de los... Estuvo, bueno, hasta hace poco fue, cuando estuvo con Alberto Fernández como canciller, creo que era. Pero bueno, evidentemente, sí, haciéndose boludo, como dice él, de a poquito. ¿Tuviste condicionamientos a la hora de sentarte con Duhalde, agenda abierta, no, esto, aquello, pregunta esto, ¿no? ¿O todo fue
No, el Duale yo no lo conseguía hasta que hicimos el documental de diciembre, que yo participé, que es un documental que hizo Berkovich con César González. Sí. Y yo participé en ese documental y yo fui a la entrevista y con Dualde. Y bueno, le pude preguntar sobre el caso, ellos le preguntaban sobre el 2001, pero yo le pude preguntar sobre el caso del 26. Entraste colateralmente. Sí, y bueno, dice lo que dice, ¿no? Una barbaridad directamente. Y no tuvimos ningún tipo de restricción ni nada. Después fui llamando por celular, conseguí un productor que me pasaba los teléfonos y por celular, hablando con Felipe Solá y bueno, con ellos, diciéndole que estaba haciendo un documental sobre esto y que quería tener sus testimonios. Porque la verdad que no quedan bien parados en la historia, digamos. Entonces, bueno, me estaría bueno que vos des tu testimonio, a ver qué es lo que pasó. Y por suerte, bueno, Felipe nos dio, otros, la mayoría nos dio. Salvo Aníbal Fernández, que me clavó el visto, nunca me dio pelota, y la mayoría no habló, digamos, ¿no? Bien, pues llegás hasta ahora, hasta lo pudieron. ¿Cuándo lo terminaste de hacer? Recién la terminamos hace poquito, hace un mes más o menos. Y lo que estábamos apurando para presentarlo el 26 de junio, pero bueno, no llegamos, así que bueno, se hace el 31 de julio el estreno. Pues ya estamos a días. ¿Y vos querías preguntar algo, Georgie? No, justo lo que le querías preguntar vos, si fue muy difícil convencerlos, lo contestó él solo a los... No, hablan solo. El que más costó... Se ve que estaban esperando hablarlo de algún momento. Atanasov era el más agarrado, pero bueno, después hablaban solo y contaban, sí. Barbaridades, ¿no? O sea, después lo van a ver cuando lo vean la película, pero a veces hasta da cierto malestar, digamos, ¿no? Escuchar esas cosas. Pero fueron sinceros, digamos. Sí, yo creo que sí, que fueron sinceros. Creo que sí. Lamentable sincericidio, podemos decirlo, ¿no? Honestidad brutal, como dice Calamaro. Sí. Es una impunidad que les da, ¿no? También, porque no hay ningún tipo de no hubo ningún tipo de justicia a lo largo de estos años. No creo, lamentablemente, que la haya, porque no se mueve para nada ni la fiscal ni el juez. Claro, no hubo... Así que ellos pueden hasta el mismo Solá, te estoy diciendo que da nombres del Ejecutivo y ni siquiera lo llamaron para pedir una declaración, nada. Claro. Entonces, bueno, llama la atención. Patricio, ¿cómo fue firmar a cuatro manos? Estás con Damián Filman también, que es el primero también que firmó el documental. ¿Cómo es trabajarlo y después de 23 años poder abordar y decir qué le he puesto de distinto a la gente? Bueno, tenés varios capítulos que recién los enumeré. Sí, sobre todo, sentarnos y pensar un poco, bueno, ya teníamos esto de las entrevistas y bueno, pensar cómo íbamos a armar el documental. El documental a su vez tiene un diálogo con el primero, ¿no? Hay un diálogo ahí permanente con el primer documental, que van y vienen, más allá que fueron 23 años después, hay una relación, digamos, ¿no? Y volver con los personajes de aquel documental. Volvimos a entrevistar a Zamora, volvimos a entrevistar a Claudio Mardone, volvimos a entrevistar a Pablo Solana, volvimos a entrevistar a los que aparecían ahí, ¿no? Y nada, fue muy loco 20 años después, o sea, aparte de las canas que todos tenemos, por ejemplo con Pablo pudimos acercarnos de vuelta al barrio La Fe, donde ellos habían hecho la toma con Darío, etcétera, y estar ahí en ese lugar, donde ahora completamente distinto, ya está casi urbanizado ese lugar, y bueno, nada, él se fue después del poco tiempo de que pasó lo del 26 de junio, él se va de la agrupación, y volver ahí al barrio era todo movilizante, ¿no? Así que, bueno, nada, fuimos mostrando eso por otra parte y después material de archivo que es lo que nos va permitiendo jugar un poco con la historia. Patricio, estoy escuchándote y cuando se estrenó el documental me parece que interpelaba a las nuevas generaciones que querían con otro progresismo, con otra esperanza de vida y que fue ejemplo y que fue material de análisis en todas las escuelas de periodismo privadas. La 1 sí. La 1. Sí, la 1. Sí. Igual seguimos, yo a veces cuando me dicen eso, me llegan muchos comentarios, ahora no tanto, en aquella época más, de docentes universitarios, secundarios que dicen, che, yo muestro tu película en las cosas. Se sigue mostrando en la actualidad, en la actualidad la siguen recobrando. Sí, pero veo, bueno, lamentablemente no sé si aprenden demasiado, porque la verdad que todavía hay periodistas que siguen hablando de enfrentamiento cuando hay represión, claro. O sea, siguen diciendo por qué van encapuchados cuando en realidad es completamente distinto a lo que estamos viendo y la represión en cómo se pone de un lado y del otro. Entonces, viste, ahora vos ves y decís, bueno, no sé si realmente la película se muestra en las universidades, pero aprenden algo, digamos, ¿no? Nosotros vamos a hacerlo lo posible, por lo menos en la Avellaneda, de que tenemos acá a Oscar Laborde. ¿Estás ahí, Oscar Laborde, ex intendente de Avellaneda? Acá estamos con Patricio. ¿Cómo te va, Oscar?
Estoy acá, buenas tardes, Patricio, buenas tardes a la mesa. Hola, Oscar, ¿cómo te va? Buenísimo, Oscar, que estés acá con nosotros. ¿Cómo viviste esos momentos? Yo pensando, digo, momentos de tanta tensión, bueno, que fuiste también uno de los protagonistas del documental acá de Patricio Escobar y Damián Filma de La crisis causó 2 nuevas muertes, parte 2. Y de manera dramática, no había otra forma de vivirlo. Claro, ya se veía venir la bronca de la gente, la falta de expectativa. Vino entonces ese estallido, ese oportuno estallido, yo diría, porque fue caótico, y a veces cuando las crisis son semejantes, pues ahora ya en esto, ese tipo de reacción era lo que tenía que suceder. En Avellaneda, pocos días antes, nosotros percibimos que había algo diferente, ya no reclamaban los las organizaciones, sino que ya empezaba a ir gente suelta, ¿no? Eso nos preocupó, y entonces el lunes anterior, propiamente el 20, hicimos una reunión en el obispado, en Cáritas, que estaba el obispo en Francia y estaba la CTA, la CGT, los movimientos sociales. Nosotros teníamos una mesa, digamos, de diálogo que se transformó en una mesa de crisis, y entonces, bueno, percibíamos, veíamos que algo grave iba a suceder, y entonces comprometimos a los empresarios, a la UIA, comprometimos a los gerentes de los supermercados para poder conseguir puntos, que era lo que se reclamaba de la desesperación en ese momento. Eso fue así, bueno, hubo una cantidad de decenas de miles de bolsas que se lograron meter. No las repartíamos en la puerta de los supermercados, sino que lo hacíamos en las capillas, en 40 capillas de la Iglesia Católica en Avellaneda, algunas en los templos evangelistas. Bueno, y eso logró que no hubiera saqueos en Avellaneda, en los pocos lugares que no hubo saqueo, gracias a Dios. Pero bueno, fue dramático, claro que fue dramático, ¿no? Y aparte hubo que notar también que estaba motorizado en un sentido también el caos, con la policía bonaerense, ¿no? Digamos, la policía bonaerense iba por los lugares diciendo, bueno, viene acá, viene allá. Entonces, lejos de colaborar, pues, seguramente había un plan de suplantación del presidente. En ese momento nosotros ya nos habíamos alejado de la alianza, o Avellaneda para todos, pero bueno, había una intención de una parte del Partido Justicialista de suplantar al gobierno, y ya creído que tal vez era así. Pero bueno, dramático. Creo que fueron obviamente uno de Costecchi y Santillán, que también fuimos protagonistas de ese momento tan álgido para el país, fueron dramáticos, ¿no? De otra manera, la mínima sensibilidad social. Oscar, vos esos momentos como intendente de Avellaneda, que en el momento que pasó, momentos previos, ¿tuviste alguna comunicación con Duhalde o con Felipe Solá, con alguna directriz específica de cómo se movían con el tema de si pasaban a Capital, a Avellaneda, cómo moverse? Felipe Solá no era gobernador todavía. Recordemos que ese estallido del 2000 fue provocar la denuncia Rucao fue en la provincia, ¿no? No, cuando fue lo de Costecchi y Santillán, no me acuerdo si ya estaba. Sí, ya estaba. Cuando fue lo de Costecchi, te digo. Sí, claro, por supuesto. Yo ahí, nosotros tuvimos, le informamos a Solá que había sido la policía lo de Costecchi y Santillán. Le informamos porque, digamos, nosotros habíamos armado ese día, el 16 de junio, habíamos armado un esquema. Darío muere en los brazos de un funcionario de la municipalidad, Osvaldo Vaqueiro, es él el que aparece subiéndolo a la camioneta que luego lo traslada, muere en el camino, ¿no? Y obviamente Osvaldo Vaqueiro me viene a ver y me dice que efectivamente fue la policía que lo dispara. Yo ese día tenía una cita con Solá, casualmente, y voy y le digo, lo mató la policía. No, estás loco, siempre lo mismo. Al otro día efectivamente esa aclaración surgió, la verdad, por las fotografías, ¿no?
Y en los días previos yo notaba un movimiento extraño, porque por ejemplo la noche anterior me dicen que están sacando todo semifiorito a los pacientes y solamente dejan terapia intensiva. Yo imaginé ahí que ya estaba la policía preparando un enfrentamiento, después fue lo que fue, ¿no? También sabíamos que, bueno, que los piqueteros venían, digamos, con fuerza a protestar, por eso dimos la orden. Ya Solá estaba perdido, digamos, ¿no? Yo no hablé con el gobierno nacional porque el gobierno nacional fue cómplice de eso. Una duda, y lo digo porque yo soy testigo de cargo en el juicio de Costequi y Santillán por la autoría intelectual. Intelectual. Obviamente, digamos, la cosa práctica la consumó Frankfurt y Acosta, pero lo que estén todavía en discusión quién dio la orden. Yo tengo la convicción que la orden vino de muy arriba porque Franchetti había sido comisario de Guernica, donde había sido intendente Rodríguez, el segundo de las... Ese es el primer síntoma. El segundo síntoma es que la policía pide, cuando hay situaciones así complejas, hasta los partidos de fútbol, pide una onda especial, solamente para comunicarse. Ese día no solicitan la onda y andan con el walkie-talkie de ellos, ¿no? Luego me entero, lo dice Marcelo Saín, que fue viceministro de Cafiero, que detectan una cantidad de llamadas en esas horas de Franchetti a algunas cuevas de la CIDE. Y aparte de eso, claro, los síntomas eran que había dicho Tarasov que el que quería tomar el puente, esos iban a resistirlo, y Rucau, casualmente el canciller para ese momento, había reivindicado el decreto firmado por Isabel Perón. Eran demasiados los indicios para que uno lo supiera, claro, sabía totalmente cómo hacer el tracto de desenlace, pero ya venía, digamos, todos los indicios que ellos iban a repetir. Yo estaba muy influenciado porque en ese momento la gente quería, votaba, digamos, opinaba en las encuestas, quiero decir, por la serenidad, por la tranquilidad. Entonces, todos esos síntomas me hacían ver, explicárselo a Felipe Solá, no había manera de contestarlo, porque efectivamente él fue desbordado, fue... todo se hizo eso directamente. Tarasov, Rodríguez y Franchetti. Hay una línea clara, obviamente en mi opinión, con el conocimiento de Eduardo Duarte. Sí. Porque él rápidamente renuncia a la posibilidad de ser reelecto, como se llama anticipadamente a las elecciones. No usted recuerda ese acontecimiento. Renuncia a la reelección, y eso evidentemente era porque él sabía que si finalmente se desandaba el camino de la orden, no hubiera llegado a él. Así que yo con el gobierno nacional no hablé. Y luego sí hablé porque hablé con Juanjo Álvarez, que me llamó para amenazarme, porque me había dicho en el programa de Orlando Oraña que a Costequi lo mandó a la prefectura. Entonces nos vemos, digamos, a mí me viene Silvio Pereiro, un empleado municipal, ya a los 3 días, con un plomo, una bala de plomo que él había conservado. Y le pregunto cómo fue. Eso sale todo el programa de Araña, por eso Oscarcito está medio con la parabólica. Te invito un día que hagamos un programa, me encanta, un día hacemos uno en vivo, que puedas venir y hacemos una hora especial de Costequi y Santillán. Te súper agradecemos. Acá estamos con Patricio, así que bueno, súper esclarecedor. Y bueno, cuando quieras venite acá, que sos de la voz de tu casa, venite al programa de La Naranja y hacemos un programa especial a 23 años de la masacre, y hacemos que también venga Damián y tú, y hacemos un programa especial, y hacemos con los que quieras traer algún personaje más también, de un personaje de algunos movimientos sociales también, se me ocurre, hacemos una mesa exclusiva para eso, La Naranja, si te parece. Me parece bien, insisto en no olvidar la autoría intelectual de las muertes. Exactamente, no el autor material, que ya está, pues si no el libro se corta por lo más sano, sino decir el autor intelectual político que dio la orden política de hacerlo. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias a usted y que tengamos buenas tardes. Abrazo inmenso, querido Oscar. Podemos hacer algo así, Sí, pero es muy importante lo de Oscar, porque
cuando él le dice a Felipe, fue la policía. Eso lo dice, ahí te das cuenta cómo estaba planificado todo. Eso lo dice el mismo día que fue la policía. Sí. Claro, pero el mismo día, ¿qué estaba diciendo el gobierno? Estaba diciendo se mataron entre ellos. Sí, estaba diciendo otro discurso. Entonces, era otro discurso, porque tenía todo planificado el gobierno. Era, va a pasar lo que va a pasar, nosotros vamos a salir a decir que se mataron entre ellos, vamos a generar una causa judicial con que lo empezó a hacer Banossi en ese momento, y tenemos a los medios de comunicación, los principales medios de comunicación, diciendo que se mataron entre ellos. Que hoy, ¿sí? Imagínate, hoy tranquilamente se tragarían el pescado ese podrido y lo alentarían, ves que son los violentos. Sí, claro. y encima de eso sumale, yo tengo muy claro el momento cuando le pegan la piña a Franchotti, que no sé quién fue ese. ¿Te acordás que estaba declarando en la puerta del hospital, le dan una trompada atrás? Claro, porque eran compañeros que habían visto cómo mataron. Lo habían visto cómo mataron y el tipo estaba dando la declaración, lo más campante, ¿entendés? Y viene uno de atrás, que ahí yo me di cuenta, acá hay algo raro, no puede ser, porque le dan una trompada con tal bronca, con tal saña, ¿entendés? Lo que estaba diciendo el tipo de Franchotti, que me pareció, ahí yo dije, esto no podía ser, ¿entendés? De esa manera. Sí, por eso estaban declarando. Para mí estaba todo pensado, y bueno, salió mal esto de que ellos pensaban que iba a tener tanta impunidad, de que nadie iba a ver nada, totalmente. Y bueno, estaban los fotógrafos, donde fue fundamental Sergio Kowaleski, ¿sí? Porque Pepe Mateo también tiene la foto, pero obviamente que como trabaja para Clarín, ya no son fotos que le pertenecen a él, sino que como Sergio, que eran fotos que sí le pertenecían a él porque era freelance. Exacto. Entonces decide, él habla con Madres, habla con el CEL, creo que con el agente de Correpi, y deciden publicarlas en página 12. Y ahí, bueno, obviamente, cuando empiezan a decir, hay fotos que van a publicar en página 12, Clarín dice, bueno, nosotros la tenemos que publicar, no nos queda otra. Pero con otro título, con el título La Crisis, título, claro. No, entonces, la policía. Sí, claro, sí. Entonces, eso fue lo que pasó en esas 24 horas, muy interesante, donde en la película nosotros pudimos reconstruir eso, o sea, de cómo se habían matado entre ellos. Tenemos a Juanjo Álvarez, que a la noche de ese mismo día sale una conferencia de prensa a decir que los piqueteros estaban armados, cuando era todo mentira. Al día siguiente, cuando ya estaban las fotos, Matzkin sale a decir que estábamos en peligro de una toma de Estado. Con un francotirador, ¿no? Claro, sí, no. O sea, siguieron con el plan a ver si podía pasar y no pasó más. Entonces, y a partir, ¿qué pasó con el plan? Se fue todo el carajo. Entonces, ¿qué decidieron? Los responsables, decir, bueno, no podemos decir que se mataron entre ellos porque está en la foto. Entonces, digamos que fue un loco suelto. Claro. Y ahí donde les largan la mano y ahí donde le cortan, claro. Entonces, yo me quedo con algo del documental porque vos, más allá de contar de los testimonios, esto de los políticos, hay algo interesante que haces, que es analizarlo el post de los movimientos sociales, con la llegada de Néstor, que de alguna manera les da el lugar, pero a la vez le garantiza impunidad a los autores intelectuales. ¿Cómo lo ves? Tenés toda esa parte porque tenés testimonio de Pérsico, de todos esos movimientos sociales que de alguna manera te juegan con la desesperación de la gente. De alguna forma hubo un escarmiento, o sea, le salió de alguna forma, porque a partir de 26 de junio de 2002 hubo una caída en lo que fue los cortes de ruta, las marchas acá en Capital Federal y Gran Buenos Aires, digamos. Y hubo otra mirada, encima aparece un nuevo gobierno. Entonces, como que Néstor Kirchner, que peronista, que empieza a tenerle... Pero que no va a fondo, lo de siempre del peronismo. Claro, abriendo las puertas de la Casa Rosada para que entren por primera vez los movimientos piqueteros que nunca habían entrado. Obvio. Diciéndole que sí, que ellos tienen que ser parte del Estado. Bueno, aparecieron los planes sociales que ya habían empezado con Dualde, con las jefas y jefes. Porque pensemos nosotros que ahora, después de 20 años, parece que fuera natural los planes sociales. No había planes sociales. No, obvio. Por eso la hambruna que había en estos alrededores, digamos, ¿no? Por eso los saltos a los supermercados, etcétera. O sea, había hambre, o sea, se fue todo al carajo. Eso ni siquiera Macri lo sacó los planes. Porque saben que necesitan ese ni esto tampoco, y esto también. Esto tampoco lo van a sacar. Si lo incrementan. Y si tienen que poner más, ponen más. Después tienen el discurso de que son todos planeros, de que son todo esto. Pero saben que les revienta el país en un día. Claro, porque es la gente que está completamente caída del sistema. Entonces, y para ellos, como los de hoy pensando con la cuestión financiera en la cabeza, ¿qué les importa? Es un número de Excel. Sí. Entonces, bueno, evidentemente, en ese sentido aprendieron algo.
Y lo que hace Kirchner es institucionalizar, lo que dicen algunos entrevistados, es institucionalizar el movimiento popular piquetero que había en ese momento, que eran movimientos que construían en los barrios como se podía, pero tenían una cuestión novedosa para los barrios, que era la cuestión asamblearia. Sí. De cómo se iba a resolver lo que se conseguía, cómo se iba a conseguir, si había que cortar o no. Bueno, distintas cosas que se van desarrollando en la política diaria, digamos, ¿no? De los movimientos en esos barrios tan humildes. Si se va a hacer una toma porque necesitaban vivienda, una toma de terreno, si sí o no, cómo se va a hablar con el intendente, etcétera. Eso lo que hace el gobierno de Kirchner es institucionalizarlo y tener también su brazo piquetero, el movimiento social, que por eso crea el movimiento Evita. El movimiento Evita. Que ya viene Pérsico, ya venía con una cierta relación con Felipe Solá. Pues yo lo que tengo entendido, esto lo imagino yo, no es que tengo información, pero por lo que estuve viendo, es una sensación de que Felipe Solá se encuentra con este quilombo, se hace el boludo y dice, bueno, yo quiero entender qué pasa acá. Pues no sabía, para mí el tipo no tenía ni idea de lo que estaba pasando en su provincia, digamos, ¿no? Sí. Entonces se junta con Emilio Pérsico, ¿no? Que es el que le da este brazo de organización política, ¿sí? Yo creo que hasta a Emilio Pérsico se lo presenta a Felipe Solá, a Néstor Kirchner, ¿no? Y entonces ahí arman el movimiento Evita y empiezan a tener una cierta lógica de movimientos sociales con los planes y bueno y una institucionalización de los movimientos sociales, y ya dejan de ser ese movimiento que más crítico del poder, claro, digamos, ¿no? Sí, sí. Lo que nos mostró estos 20 y pico de años es que siempre funciona para el establishment, no funciona para los pobres, digamos. Obvio. El gobierno. O sea, los pobres siguen estando y cada vez más, un poquito menos, pero siguen estando. O sea, no hay nadie lo puede resolver esto dentro de este capitalismo. Y bueno, evidentemente usan a los movimientos sociales, etcétera, para favorecer en cierta forma las políticas que necesitan, ¿no? Sí, o para favorecer o para demonizar, porque después... O para demonizar, sí. Después se demoniza. Bueno, Macri la ministra Stalin fue la que más le dio planes sociales, pero a su vez diciendo por todos los medios que no soportamos más los cortes, que no queremos que vengan más acá. Lo mismo el peronismo también, con Alberto también pasaba. Sí. Que no usen a los chicos, que bueno, era ver los medios de comunicación y ver lo que estaban diciendo. Entonces, siempre demonizar al pobre, digamos, ¿no? Que en realidad que no se organice, está buenísimo para verlo a lo largo, porque si uno tiene la radiografía de una foto, pero si vos lo vas viendo, decís, se va repitiendo de un lado, del otro se va repitiendo la misma funcionalidad con el tema de los pobres que molesta, el tema de concentración que nadie le fue al hueso, eso es verdad. Claro, exactamente, y o sea, el tema de que, qué sé yo, como decías vos, que no se organicen, ¿no? Ese es lo más importante. Eso, para el tema. Que no se organice el pueblo, porque nos tenemos que ir todos, dice el poder. Después es eso. Sí, las cuatro patas que tienen con el tema de los gobiernos liberales o de derecha. La justicia, la justicia los medios de comunicación. ¿La justicia igual para todos? Bueno, es evidente que no. Entonces ahí está el tema también. Está todo armado de una forma de que los dueños de este país, ¿no? Que es una clase económica también muy importante y muy influyente, son los que usan, bueno, lo dice también la película Mardoni, ¿no? De cómo fue a lo largo de estos años la derecha ganando terreno, haciéndose más fuerte, viendo cuáles eran las posiciones políticas, viendo que podía tener tener un sector dentro de la política, una pata por medio de los votos, cuando nunca la derecha nunca había tenido semejante. Entonces lo que había que preguntarnos entonces, ¿cómo puede ser que después de tantos años, de estos 20 años que pasaron después del 2001, llegó a gobernar, no está gobernando este tipo, ¿no? Sí. O sea, nos tendríamos que preguntar todo lo que estamos más o menos relacionado con la cuestión progresista de izquierda o lo que sea, digamos, ¿no? Que no queremos la derecha, entonces... Y que lo haya votado el pueblo, ¿no? Que lo haya votado el pueblo. Porque no es que lo ha votado ciertas clases sociales, no, lo votan siempre, lo votó el pueblo. Ganó en las barriadas, por eso. Gran parte de las barriadas ganó Milei, entonces eso tenemos que preguntarnos. ¿Sirvió de alguna forma institucionalizar los movimientos piqueteros? ¿Sirvió de alguna forma desarmar un poco las bases? No, evidentemente no. Entonces, bueno, y yo por eso digo que ojalá sea una película
para la militancia joven, que vea lo que está pasando, que vea lo que pasó. Sobre todo para la militancia joven que votó a Milei, porque hay mucha militancia joven que claro, votó a Milei. Hay que muchos jóvenes. El tema es que, Ojalá que puedan ver yo los creo que entiendan también, que se muestre también que hay forma de organizarse, hay distintas formas de organizarse y que no es la que te dicen el poder, digamos, ¿no? La que te quieren que te entere que son violentos, que esto, que aquello, sino Claro, otra nunca, forma, asambleas. Claro, la onda es que nunca se desarmen los movimientos, ¿entendés? Por Porque ejemplo, vos lo claro. institucionalizás, tenés presencia del Estado. La otra vez y de alguna la manera. escuchaba a O'Donnell hace como Sí. un año, 2 años, diciendo, ¿no? Esta barbaridad, como que usan plata de los planes para poner para la organización. Pero eso pasó todo el mundo. Pero, O sea, obvio. ¿cómo querés organizarte? Un Por club, más- un que no club. hagas planes, haces una vaquita para comprar una garrafa. Un club se organiza Claro, de esa para manera. hacer- Los clubes claro. que son asociaciones. Claro, el sindicato, ¿qué se fue? Claro. ¿Qué es el sindicato? Es Si gente no que pone eso. plata para. Claro. Entonces vos estamos en un sistema capitalista, necesitas plata para comprar Obvio. leche, para comprar Claro. pan y para comprar una garrafa. ¿De dónde Entonces, sale? ¿dónde sale la plata? ¿Qué? ¿Que la Claro. saque del pueblo? No, la Sí. sacan, evidentemente, La si nos dan sacan. ¿Dónde la van a subsidios, sacar? Claro. cada uno pone un poquito y empezamos a repartir como la armamos. Obvio. En todo Eso es organización. En todo caso discutí cómo se organizan, pero Obvio. no podés discutir eso, ¿no? Pero para la gente que mira a Mirta Legrand o que no tiene una capacidad Sí. intelectual, digamos, desarrollada, digamos, Hay que me seguir parece- haciendo mucho me más. parece algo bárbaro, que cómo puede ser, Sí. esta gente lo está robando. Entonces empieza el individualismo de mirarnos uno con el otro, que el malo es el que está al lado tuyo y no. Terrible. Sí, es tremendo. tremendo. Tenés que pasar mucho más la peli. ¿Cómo ahora te la ingeniás? Porque no fue por concurso No, de Inca, fue concurso del Inca, muy mal, no fue, porque evidentemente hubo una inflación de la Gran 7 en estos 3 años. y no nos actualizaron el presupuesto. Lo del Pero Inca. igual está el loguito, ¿no? Entonces, hay otra, poner el loguito en el principio de la película. ¿La pasarán o van a pasar a Negomón? No creo que lo que pasó en estos años, que hubo una retirada muy para atrás también, bueno, organizaciones documentalistas, etcétera, en cuanto a exigirle al Inca que haya más pantalla para Sí. nuestros documentales, digamos, ¿no? Obviamente que no hay, hasta lo último se denomina como documental digital, ¿no? Lo pasan por televisión, ya ni siquiera lo pasan por el Gomón. Tienen que hacer todo un pedido, exigirles, qué sé yo, para que te pongan una semana en el Gomón y después te sacan. Entonces, con todo lo que cuesta, ¿no? Entonces decidimos que, bueno, si se pasa en el Gomón, se pasará en el Gomón, todavía no tenemos fecha ni nada, pero lo queremos, como es una película militante, es una película política, es cine político, no vamos a esperar. Y que Ya. se pasen queremos que se vea ya. Por eso decidimos proyectarla, y dentro de la lógica nuestra, en un lugar donde es necesario apoyarlo, porque es un lugar en Barracas, es un centro cultural que se llama la Usina Cultural Barracas, ¿sí? Sí. Una mutual. No es la usina de la Boca, sino que está mucho antes de que la Boca, esta de Barracas, y que está sufriendo hoy por hoy recortes en el programa de cultura de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, donde el Ministerio de Buenos Aires está haciendo recortes a los docentes y están haciendo recortes de clases y de talleres que se dan gratuitamente a la población. Entonces decidimos hacerlo ahí para dar para darle visibilidad a esto y también para dar una ayuda económica. Por eso le pedimos a todos que si pueden, por alternativa teatral, creo que son 6.000 pesos la entrada, como en el Gomón, para que nos ayuden y bueno, nada, puedan venir a ver la peli. ¿Cuándo están? ¿Cuándo vas a El hacer? 31 de julio, que es el jueves, empezamos. Y entonces todo ese fin de semana, que va a ser el 1 de agosto, 2 y 3 de agosto, todo ese fin de semana de jueves a domingo va a estar la película, a Con las una 7:30. función. Muy Una bien. función a las 7:30. Y después van a estar los fines de semana, sábado y domingo de agosto, una función también, a las 7:30. Y después vamos a ir viendo cómo va funcionando, si tenemos que poner más funciones o empezamos a girar por distintos lugares. Me parece, pero perfecto. ¿Querés dejar algún Instagram, todo lo que vos quieras dejar? @artocinebufón en nuestro Instagram, conéctense por ahí o busquen la película en la alternativa teatral, pongan La Crisis 2 o La Crisis y aparece. Te agradecemos. Gracias a ustedes. La verdad, infinitamente, que dijiste enseguida que sí, así que bueno, súper esclarecedora y bueno, ojalá que vaya mucha gente. Bueno, gracias. Vayan, que es Barraca, que es acá nomás. Acá nomás. Zona de Río. Obvio, vamos a compartirlo todo la entrevista para que vaya mucha gente. Muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias. Decimos a la gente, no se vayan, que seguimos hasta las 20. Ya volvemos.